Esta mañana quiero que hablemos un poquito acerca de eso, definitivamente, porque es un día especial que tenemos como nación. Pero el hablar acerca de esto no es simplemente recordar la tragedia, pero tengo la impresión que este pasaje, let's go to the Bible verse, tengo la impresión que este pasaje que estamos viendo este fin de semana con respecto a Josué, y les dije el día de ayer que Josué a sus 110 años como que está hablando desde un espejo retrovisor, ¿verdad? O sea, cuando van manejando tienes espejos laterales y espejo retrovisor en lugar del windshield, que sería el parabrisas. ¿Sí? Parabrisas es cuando vas avanzando y estás tratando de la visibilidad. Entonces ya su parabrisas ya está lleno de muchas cosas porque son 110 años, ¿no es cierto? O sea, ya es un parabrisas que a lo mejor tiene algunas estrelladuras, todo tipo de experiencias, pero ver el espejo retrovisor da la impresión que está hablando de una generación de la cual, ustedes recuerdan la historia, nacieron en el desierto, son los hijos de los que salieron, que le tocó a Moisés discipularlos, y si ustedes recuerdan, Deuteronomio capítulo 6, iniciando desde el 4 en adelante, es Moisés haciendo exactamente lo mismo, espejo retrovisor, hablando acerca del Shema. Oye Israel, el Señor, ¿qué dice? Uno es. Y empieza a describir todo esto, donde lo que está haciendo Moisés realmente en el Deuteronomio está reintroduciendo lo que introdujo a sus padres al principio, y los padres de ellos no lo tomaron en serio. Ustedes conocen la historia. Dios les dice, poseen la tierra. ¿Qué es lo que hacen? Se creen un poquito más astutos y sabios y mandan espías en lugar de poseer la tierra. Y a raíz de su rebeldía y de su desobediencia, ¿qué es la consecuencia? 40 años de literalmente caminar en el desierto por la rebeldía y desobediencia, duros de cerviz, de tal manera que esos 40 años no es otra cosa más que hasta cierta manera refleja el Dios que hace matemáticas y dice, ok, haciendo la cuenta con esta generación que salió de Egipto, ¿cuánto me va a llevar para que todos estos mueran? 40 años. De los 40 años no es para que se mueran. Esa es la razón, de cierta manera. No sé si han pensado en eso. Porque la promesa era que iban a poseer la tierra. Lo único que ellos olvidaron, que es lo que es como terminamos ayer, es de que ellos pensaron que esa promesa incondicional que se le dio a Abraham, al principio se le dio a Abraham, de que iba a haber una posesión de la tierra, ellos pensaron que esa promesa o pacto incondicional era traducido en una relación incondicional. No es más, el pacto, que es la promesa de bienes y raíces, la formación de una nación, eso era incondicional. Dios se lo dijo a Abraham, y entre paréntesis, nada más rápido aquí, eso se los doy de tarea, de alguna manera, piénsenlo, coméntenlo, pero el capítulo 15 de Génesis capítulo 15, este es el capítulo donde habla que Abraham fue llevado a un sueño muy profundo, y en la visión o en el sueño se aparece Dios manifestado a través de una antorcha. ¿No sé si recuerdan eso? ¿Sí? Da la impresión de esa gloria, Shekinah, que decimos, Shekinah glory, que decimos, y donde le instruye a Abraham que haga algo. ¿Qué le dice que haga? En esa visión. ¿Recuerdan? Que sacrifique. Y al sacrificar, literalmente va a crear como un pasillo donde va a poner todos los animales o las piezas del animal que ha sacrificado, donde la sangre, y esta es una costumbre de aquel tiempo, la sangre era derramada o puesta en el pasillo, y lo que se acostumbraba en los pactos, en inglés es la palabra treaty, la manera en que negociaban un rey con un súbdito. ¿Todos conmigo con la palabra súbdito? ¿Sí? Rey y súbdito. ¿Qué es un súbdito? Sí, un subordinado, sí. Entonces el rey supremo, el subordinado, la manera en que negociaban ellos es que alguien tenía que pasar por la sangre, porque la sangre representaba ese pacto, ¿verdad? Donde está la vida, el pacto, donde literalmente lo que está diciendo es que si esta negociación que estamos teniendo hoy es violada, el precio a pagar es con la propia vida. Entonces, el subordinado o súbdito en las negociaciones de antigüedad, de esta generación, pasaban por la sangre haciendo ese pacto con el rey, literalmente, haciendo esa negociación. En Génesis capítulo 15 es el mismo cuadro, se aparece la antorcha, la llama de fuego. Abraham está en esa situación donde pone el sacrificio, pero ¿saben ustedes quién pasa por la sangre? No es el súbdito, el subordinado, es la antorcha, es Dios, el cual está diciendo, aquí está el punto, quiero que vean la magnitud de un pacto incondicional. Dios está diciendo, esto es lo que está diciendo Dios, este pacto que estoy haciendo contigo, Abraham, de que literalmente dentro de tu vejez y esterilidad vendrá una nación, ¿recuerdan eso?
vendrá un bienes y raíces. Este pacto literalmente depende exclusivamente de ¿quién? De mí, dice el Señor, de mí. De tal manera que este pacto realmente no tiene nada que ver. Sí, lo único que tú estás contribuyendo, Abraham, es tu vejez y tu esterilidad. Lo único que tú estás contribuyendo es tu imposibilidad, son tus limitaciones. ¿Suena como la salvación del hombre? ¿Qué contribuiste tú a tu salvación? Es todo lo que contribuimos, pecado. Es lo único que contribuimos. ¿Me explico? Entonces, menciono eso porque en ese capítulo 15 de Génesis encontramos ese pacto que ahora Josué le toca experimentar trágicamente. La generación que sale de Egipto pensaron que ese pacto incondicional con respecto a un pedazo de tierra y con respecto a la formación de una nación literalmente implicaba una relación incondicional, que ellos podían hacer lo que querían. Entonces, una vez más, Dios al principio de la salida de Egipto les dice: poseen la tierra. Ellos mandan espías. ¿Recuerdan esa historia de los espías? Mandan espías, regresan los espías y terminan en desobediencia, que es el punto, que es ahí donde Dios les pone los parámetros, donde dice: ok, el pacto es incondicional, la relación es condicional. Este principio de pacto incondicional y relación condicional es un principio que necesita aplicarse personalmente, colectivamente. Como pastores necesitamos sistemas en las iglesias. Vean lo que voy a decir. En la iglesia hay que haber un sistema bíblico y saludable que comunique a la congregación tu relación con Dios. Es algo que está basado otra vez, Génesis capítulo 15, en lo que Dios ha hecho. Tu salvación depende de Dios. Pero eso no implica que puedas hacer lo que tú quieras. La palabra antinomianismo es una palabra dentro de la teología o de la Biblia que implica, es el tipo de mentalidad que dice: ok, porque soy salvo, no importa lo que haga. Como quiera voy, ¿a dónde? Como quiera voy al cielo. Entonces, todo esto lo estoy mencionando porque otra vez, esta experiencia de Josué, en la cual ahora es la siguiente generación, ya Josué ha envejecido, ya han poseído la tierra, ya están ahí, ya están viviendo la realidad de esa posesión. Josué está llevándoles a retomar la conversación donde está dando otra vez este tipo de advertencia, así como Moisés se los advirtió. Y otra vez, hermanos, ahorita no hay tiempo para adentrarnos en esto, pero si ustedes se van a la página de YouTube de Texas Baptist en español, van a encontrar diferentes libros de la Biblia que hemos presentado estudios. Uno de ellos es el de Deuteronomio. Y esto que estoy hablando es Deuteronomio, porque en los capítulos 27 y 28 de Deuteronomio, Dios a través de Moisés habla acerca de las advertencias de cómo estas naciones que ya han habitado la tierra prometida, ¿sí?, van a ser removidas. Viene el castigo de Dios sobre ellos, viene lo que se le llama la guerra santa, el concepto de la guerra santa, introducido en Josué, pero así como introduce esa maldición de Dios sobre esta gente, al mismo pueblo de Israel, que están escuchando esto de Moisés, les advierte, le dice: si ustedes llegan a hacer lo mismo en desobediencia, adivinen qué va a pasar con ustedes. Exactamente lo mismo. Exactamente. ¿Qué es el punto? Otra vez, el pacto fue que les iba a dar un pedazo de tierra, bienes y raíces. El pacto fue que dentro de la vejez y esterilidad, tanto de Abraham y de Sara, en el caso del siguiente patriarca, que es, ¿quién es el hijo de Abraham, de la promesa? Isaac, su esposa, estéril. El siguiente hijo de la promesa, Isaac. ¿Quién sigue? Jacob, esposa estéril. Ok, ¿qué es el punto? Escuchen lo que voy a decir, porque quiero que lo conecten con la persona de Jesús. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, donde encontramos la primera promesa mesiánica, donde dice que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente, pero en el proceso, la simiente de la serpiente iba a herir el calcañar de la simiente de la mujer. Entonces, estaba profetizando esa resurrección de Jesús, que es la destrucción de Satanás, ¿verdad? Pero en el proceso, ¿qué iba a suceder? Viene el viernes Santo, viene la muerte de Jesús. ¿Qué es el punto? De que esta cuestión de la simiente de la mujer, pensando en Abraham, esterilidad, pensando en Isaac, esterilidad, pensando en Jacob, esterilidad, es el concepto de que la venida de Cristo iba a ser, desde Génesis, en un contexto donde el ser humano iba a estar imposibilitado. Cuando se le aparece el ángel a María y le da la anunciación del nacimiento de Cristo, ¿recuerdan lo que María responde? ¿Cómo puede ser esto si no conozco
no conozco varón. ¿Qué es el punto? Precisamente, de que el punto es de que el ser que va a nacer de ti es concebido por el Espíritu Santo, porque la promesa fue desde un principio que Dios iba a hacer la obra, no porque María tenía el matrimonio perfecto, no porque Abraham fue un candidato perfecto, no porque Isaac fue obediente o Jacob es el ejemplo a seguir. ¿Cuál es la razón que Dios iba a hacer cumplir la promesa? Por amor a sí mismo. Génesis capítulo 15. ¿Estamos conectando esto? El punto es el carácter de Dios, la persona de Dios, la palabra de Dios, la esencia de Dios, las promesas de Dios. La salvación de nuestra vida es exactamente lo mismo. La razón en que esta mañana somos salvos y seguimos siendo salvos no es porque tenemos entendimiento teológico y cambiamos nuestro estilo de vida, no es porque nos entregamos al ministerio pastoral. La razón por la que somos salvos es por Génesis capítulo 15. Porque es Cristo quien entregó su vida, que caminó la vía dolorosa, que literalmente entregó su vida en un madero y que en el tercer día, ¿qué cosa? Esa es la razón por la que somos salvos. No hay otra razón por la que somos salvos. El hecho de que dijimos que sí al Evangelio es obra del Espíritu Santo. Entonces no quito el crédito ni de Abraham, ni de Jacob, ni de Isaac, ni tuyo, ni mío al responder. Pero aún el responder al Evangelio es por gracia. Es la habilidad que da su espíritu a decir que sí. Hermanos, todo esto, otra vez, véanlo desde la perspectiva donde Josué está tratando de recordar esto a la gente. ¿Por qué? Esta es la razón. ¿Por qué? Esta generación ya conocía las calamidades, el sufrimiento. Inclusive, si pueden adelantar la película y se van a Primera de Pedro, cuando el apóstol Pedro está hablando a las iglesias de la dispersación. ¿Sí? Y la advertencia es esta. Esta es la advertencia de Pedro. En Primera de Pedro ya hay conflicto, ya hay sufrimiento. Y Pedro quiere asegurarse, porque viene Segunda de Pedro, donde la advertencia se va a hacer una realidad. En Primera de Pedro está advirtiendo, en Segunda de Pedro sucede, lo ha advertido, es simplemente esto. Número 1, no se sorprendan cuando pasen por mayor tribulación. La razón que él no quiere que se sorprendan, esa es la razón, no se sorprendan, porque acuérdense que desde Génesis, la anunciación o la promesa del Mesías es que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente, pero en el proceso esa misma simiente iba a ser herida en el calcañar, que es el punto de que Pedro les dice, si Cristo es la piedra angular del edificio, ustedes son, ¿qué cosa? Piedras vivas. Vean esto, vean esto. Cristo siendo elegido, predestinado, establecido desde antes de la fundación del mundo, que Él iba a ser la piedra angular de su iglesia, ¿verdad? Es lo que Cristo dijo en Mateo 16. Basado en esta afirmación que dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es el punto. Si Cristo fue establecido como el fundamento de la iglesia y nosotros somos piedras vivas, vean esto, no pierdan esto. Esta afirmación de quién fue Cristo predestinado, establecido para que fuera, incluye, porque Pedro lo dice, Pedro dice, así como Él es la piedra angular, Él también es, de esa piedra angular, es aquel que va a ser rechazado por los edificadores. ¿Qué es el punto? Que la elección de Cristo incluye la elección del sufrimiento. ¿Captamos? ¿No captamos eso? ¿Qué es el punto? Que lo que pasó ese viernes literalmente no es porque a Dios de repente se descuidó, de repente se le fue el internet y se le fue la imagen y no supo qué hacer porque paniqueó. No, estuvo preestablecido que Él tenía que morir. Entonces, menciono todo eso porque cuando pensamos ahora en nuestra experiencia del sufrimiento hace 20 años y ver cómo nuestra nación fue transformada completamente por el evento de esta cristalización o encarnación de la maldad, la advertencia de Pedro es que cuando suframos, que no sea por esta razón. Si esto que está en la pantalla es lo que yo diría self-inflicted pain. Traducido es, ¿qué es self-inflicted? Dolor causado a mí mismo. Por negligencia, por rebeldía, por pecado. ¿Captamos eso? Entonces, menciono todo esto, hermanos, porque yo creo que esta es la advertencia. Otra vez, let's go to the next slide. Otra vez, Netflix acaba de lanzar este documental en el cual ellos están introduciendo o reintroduciendo tal vez, pero han empezado una serie precisamente de la tragedia de hace 20 años. Y ese documental es un poquito diferente a las películas que ha habido y los otros documentales porque
y me pongo nervioso con recomendar o mencionar películas así porque suena como que la estoy endorsando, eso, pero no lo estoy endorsando porque esta es un poquito diferente porque es bien difícil de verlo, porque en su gran mayoría, casi todo, son testimonios reales. O sea, las llamadas de las personas, las últimas llamadas, ustedes saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Entonces mi punto es ese, es mi punto. De que Netflix o la cultura tienen una manera de dar una explicación de los sucesos. Los documentan, los explican, los presentan, empiezan a atar cabos, como decimos, empiezan a conectar lo que típicamente la persona promedio no sabemos, lo que pasó ese día y todo eso. Sí, cuando se trata de la maldad y el sufrimiento, y aquí regresamos a Josué, Josué viene de una experiencia, otra vez, de caminar con este pueblo, que fue difícil. Josué no sabe, pero el pueblo va hacia el libro de Jueces, y eventualmente en la línea del tiempo, eventualmente Jueces, entramos en el periodo donde vamos eventualmente a ver ese sacerdocio. Encontramos a Samuel como sacerdote, encontramos el liderazgo donde el sacerdocio empieza la monarquía y empiezan los reyes. ¿Quién es el primer rey? Saúl. Después, ¿quién sigue? David. Y luego Salomón. Y de ahí de la monarquía empieza a dentro de ese Reino Unido se va a dividir el reino, y eventualmente vienen estas advertencias que Josué hizo, porque viene el primer exilio, que es el reino de los asirios tomando literalmente el reino del norte. Son expatriados, exiliados hacia Asiria. ¿Sí? Asiria es el país o el reino donde su capital era Nínive, donde Jonás no quería ir a predicar. Nínive, ¿recuerdan? 722 a.C., 586, segundo exilio, y ahora vienen los babilonios y van a sitiar Jerusalén, y el resto lo conocemos. ¿Qué estoy diciendo? Todo lo que estoy diciendo es que lo que encontramos es el sufrimiento que le llamamos self-inflicted. Y es lo que quiere asegurarse Josué, que no es el caso. Ya hablamos de la perspectiva de toda la Biblia en ese sentido. Entonces, así como Netflix está dando una respuesta o una opinión, yo espero que este fin de semana, el estar aquí, en un día como este, mañana que estemos en nuestras iglesias, muchos estaremos predicando, demos una respuesta, una defensa, dice el apóstol Pedro, de lo que creemos, independientemente de las circunstancias. Porque yo creo que eso es lo que está diciendo Josué al pueblo de Dios. Está dando una respuesta, está diciendo, hey, esto es lo que creo, esto es lo que entiendo, esto es lo que dice el Señor, por lo tanto, escojan a quién van a servir, porque yo y mi casa, sí, hemos entendido que no estamos exentos de este sufrimiento, simplemente que cuando se hace presente el sufrimiento, la tragedia muchas veces no es lo que sucede, la tragedia es no saber dar respuesta bíblica a lo que sucede. Y ahí es donde entra la confusión, ahí es donde entra el desánimo, ahí es donde entra este tipo de experiencias que son muy, muy difíciles de vivir y de conocer. Okay, let's go into our next one, please, brother. In there. Vamos a movernos a la siguiente de lo que está ahí. Y algunas de las cosas que va a mencionar Josué con respecto a cómo él da esa respuesta, y quiero que los vean ahí en la pantalla porque son importantes que las veamos. La primera de ellas es simplemente, alguien léalo por favor en voz alta, quiero escuchar. Okay. Es el contexto para que Josué llegue al punto de decir, ustedes decidan quién van a escoger, a quién van a adorar, a quién van a servir, yo y mi casa. La perspectiva de Josué. Otra vez, piensen en términos de dar una defensa. Estoy explicando, dice Josué, estoy explicando lo que hemos vivido, espejo retrovisor, caminé con Moisés, conocí a sus padres de ustedes, a ustedes los vi crecer, esto no va por buen camino. Otra vez, viene el libro de Jueces, vienen exilios, y ese es el punto. Mi conclusión, aun cuando esto se ve caótico, aun cuando la obediencia a Dios fue parcial o negociada, esto es lo que he llegado a la conclusión. Entonces, de alguna manera, piensen conmigo en este fin de semana, en un fin de semana bastante emocional. La televisión, la gente, personas como mi hijo, como Josué, que él nació al año siguiente, él tiene 19 años, entonces a él no le tocó ver esto. Él solamente lo sabe por Netflix y escucha, pero a él no le tocó ver esto. Pero aquí es el punto. Aún la generación de nuestros hijos o nuestros nietos que no les tocó verlo, sentirlo, palparlo, las imágenes que no podemos quitar de nuestra vida. ¿Verdad? El punto del evangelio no es la experiencia que tuvimos, es lo que Dios dice. Aún cuando la experiencia no encaja con lo que Dios dice. Porque pensar en lo que sucedió hace 20 años es incoherente con esto que está aquí. Porque ¿dónde estaba Dios cuando esto sucedió? ¿Me explico? Es lo que la gente se va a preguntar. ¿Cómo explicas el sufrimiento humano?
Entonces, otra vez, el argumento es de que esto definitivamente refleja lo que se le llama self-inflicted pain. Let's go to the next one, guys. Lo que implica de esto, de esta confiabilidad en Él, vamos a la siguiente, hermano. Lo que implica de ello es que la perspectiva de él, de Josué, y esto ya lo mencioné un poquito, pero es la fidelidad de Dios sobre el padre de la fe, que es Abraham. Ya explico un poco acerca de eso. Y en el Antiguo Testamento, el pacto incondicional estaba basado en dos cosas. El énfasis del Antiguo Testamento, el cual no está mal, simplemente está incompleto. Pues eso no es más. El Antiguo Testamento no está mal, simplemente está incompleto. Porque el énfasis era lo que dijimos, bienes y raíces, ¿y qué cosa? Y un grupo étnico. ¿Existen los dos? Existen, ¿no? Porque Dios es fiel y cumple sus promesas. Pero en el Nuevo Testamento ambos apuntan ¿hacia dónde? Esa es la razón por qué no creemos en la supremacía de los judíos. Creemos en la supremacía de un judío, pero no de los judíos. Entonces, menciono esto porque quiero que vean lo que sigue. Vamos a la que sigue, hermano. Esto refleja, y esta es la perspectiva de Josué para dar esta defensa, es pensar en el plan eterno de Dios. Es pensar en lo que Dios ha determinado y en lo que Dios desea hacer o ha determinado hacer. Eso es lo que expliqué hace rato con respecto a Cristo siendo la piedra angular. Nosotros somos piedras vivas, pero el que sea la piedra angular, eso implica que va a ser rechazado por los edificadores. Entonces el plan eterno, redentor de Dios, y esta es la parte difícil de leer y de ver en la historia de Josué y en tu vida y en mi vida, es que Josué está viendo esta generación. Josué está anticipando el libro de Jueces hasta cierta manera, y el punto es de que esto se va a cumplir, nada más que de acuerdo al plan redentor de Dios. Génesis 3:15, aplastar la cabeza de la serpiente y en el proceso ser herido en el calcañar. Esa heridura, ¿está bien dicho así? Esa herida, el ser herido, Josué quiere asegurarse, como Pedro está advirtiéndonos, de que no sea una herida causada por nosotros mismos. Que sea una herida por la cual, y ahorita vamos a leer de Pablo, por la cual surge por seguir el plan redentor de Dios. No sé si estoy explicándome en ese sentido. El ser heridos va a ser inevitable. Simplemente asegurémonos que no es negligencia. Por lo tanto, vamos a la que sigue, hermano. Hablamos acerca de la santidad de Dios, es parte de ello, y es lo que expliqué hace un momento. En la santidad de Dios es que hay un pacto incondicional, pero hay una relación. ¿Qué tipo de relación? Condicional. Es condicional. Entonces, si esto es cierto, si este pacto incondicional está basado en Génesis capítulo 15, ¿recuerdan lo que acabo de decir? Abraham sacrifica, el que pasa entre la sangre, ¿quién es? Es la antorcha, es Dios, ¿verdad? Su gloria. Dios se responsabiliza. Él está pactando ¿con quién? ¿Con quién está pactando? Consigo mismo. La salvación del hombre es el pacto de Dios ¿con quién? Consigo mismo. ¿Por qué? Porque es el Dios que demandó justicia. Ven eso. Demandó justicia, pero se dio cuenta que el hombre no puede vivir una vida justa. El hombre por naturaleza somos hijos ¿de quién? Del primer Adán. Entonces eso implica que nuestras acciones, nuestros pecados no nos hacen pecadores. Es porque somos pecadores que pecamos. ¿Qué implica ello? Escuchen lo que voy a decir. Implica que este pacto que Dios hace en Génesis capítulo 15, sí lo está haciendo con Abraham, pero Abraham es el destinatario del pacto. No, en otras palabras, Dios está pactando consigo mismo, porque así como Él demanda justicia, Él tiene que proveer el justificador. ¿Y quién es el justificador? Es Dios mismo, hecho hombre, ¿verdad? ¿Qué es lo que lo va a meter en problemas a Cristo? Porque la gente estaba de acuerdo que Él sanara, que Él resucitara personas, que Él hiciera milagros, pero el momento en el cual dice, tus pecados te son perdonados, ¡vámonos! Un problema aquí, muy serio, blasfemia. ¿Qué es el precio a pagar? Crucifíquenlo, mátenlo. ¿Me explico? Porque todo el mundo estaba de acuerdo que viniera un Mesías. Lo que nadie estaba de acuerdo es que se apareciera Dios. ¿Vemos la diferencia? No es más, todos estaban de acuerdo que viniera un Mesías. Mesías eran bienvenidos, los anhelaban, los deseaban porque había mucha opresión, sufrimiento. Pero nadie esperaba que Dios se hiciera presente. Y en Cristo no es simplemente un Mesías. Cristo es aquel que estableció los parámetros. Sí, Cristo es la condición del hombre. En otras palabras, la única manera de yo ser parte de este pacto es a través de ¿quién? Es a través de Cristo. Entonces, la vida de Cristo establece los parámetros de cómo no solamente entrar a ese pacto, pero cómo mantenerme en ese pacto. No es más, la vida de Cristo,
sus 33 años, es el proceso de cómo yo entro al pacto de Génesis capítulo 15 y cómo me mantengo en ese pacto, que es el punto de que la salvación es exclusivamente la obra de Cristo y el mantenerme salvo es la obra de Cristo. Llamamos eso justificación y santificación. Let's go to the next one, hermano. La que sigue. Ok, el día de ayer introdujimos esto, que lo que produce otra vez es el recordar, y otra vez conectando con Josué, la cuestión de esta doctrina, la cuestión de esa doctrina manifestada en doxología, en adoración, en reconocer la grandeza de Dios, que el que caminó en Génesis capítulo 15 no fue Abraham, no fue su descendencia, no fue la mejor versión de Abraham, literalmente es Dios. Entonces, cuando me encuentro con Dios, lo que crea en mí es gratitud delante de Él, aun cuando hay un 9/11 del 2001. No es más, lo que cree encontrarme con Dios no es la ausencia de un ataque terrorista. Lo que sucede cuando me encuentro con Dios es que cuando sucede un ataque terrorista, número uno, me encuentro con Dios, ¿sí? Aseguro que el ataque terrorista no es causado por mi propia negligencia. Es un ataque que viene del enemigo, es un ataque que viene porque me encontré con Dios. Es el principio de Pedro. El principio de Pedro que está diciendo en la primera carta a la iglesia dispersada, está diciendo, no se sorprendan cuando sean confrontados con mayor tribulación. ¿Por qué? No se sorprendan porque el plan redentor eterno de Dios incluye el sufrimiento. Pero es un sufrimiento que es redentor, es un sufrimiento que enaltece el poder de Dios, es un sufrimiento que no es el sufrimiento que hace que se vea a Dios como que está tronando los dedos o mordiéndose las uñas, ¿sí? En otras palabras, lo que pasó hace 20 años no fue que a Dios se le salió la cosa de control. Es simplemente que en el plan redentor de Dios, escuchen lo que voy a decir, en el plan redentor de Dios no implica que Dios está de acuerdo con lo que sucedió. No escuchen de mí que Dios es el creador de la maldad o que Dios encuentra gozo en la muerte de todas estas personas que murieron hace 20 años. Todo lo que estoy diciendo es que encontrarme con Dios lo que produce no es la ausencia de ataques terroristas, es que suceda lo que suceda, mi corazón conoce doxología, conoce adoración, conoce el rendirme ante el plan perfecto de Dios. Eso implica que otra vez hay multiplicación de ello, que es lo que está diciendo Josué. Yo y mi casa vamos a mantener un estilo de vida que aun cuando las circunstancias se vean caóticas, aun cuando ustedes deciden hacer cosas que van en contra del carácter de Dios, mantenemos un estilo de vida que es el estilo de vida de ¿quién? No es la mejor versión de nosotros. Otra vez, porque esta mañana muchos estamos pensando y van a escuchar en la televisión y van a escuchar sermones mañana de que simplemente hemos aprendido, somos una generación más astuta, más sabios, más... Sí, otra vez, no estoy en contra de que crezcamos o avancemos, pero aquí el punto es la vida de Cristo en todo lo que hacemos. Lo que sigue, hermano, la que sigue ahí. Eso tiene varias implicaciones y aquí es donde hablamos el día de ayer con respecto a Timoteo, el apóstol Pablo hablando a Timoteo, así es que yo no sé si ustedes ahí tienen sus Biblias o quieren nada más seguir la enseñanza que está ahí, pero este es el pasaje que vimos el día de ayer, donde simplemente él está llevando a Timoteo a poner esto en práctica y lo instruye, dice que persista basado en las cosas que haga. ¿Qué cosa? Entonces otra vez, espíritu enseñable, perseverancia, espíritu enseñable, perseverancia, espíritu enseñable, ¿qué es lo opuesto que dijimos al espíritu enseñable? Arrogancia, soberbia, duro de cerviz. Autonomía, yo todo lo sé, a mí nadie me dice nada, ¿sí? Inclusive aquí es donde un retiro como este, donde somos varones nada más, es extremadamente, para mí en lo personal es como una transfusión de sangre, porque nuestras iglesias típicamente están llenas de, no de varones, pero de damas. Es una bendición, ¿es cierto? Yo argumentaría que sin ellas la iglesia no. Otra cosa sería la iglesia, pero este es mi punto. De pensar en un espíritu enseñable. ¿Se imaginan una generación de varones? Una generación de varones que independientemente de conocimiento, experiencias, habilidades que tenemos, somos proveedores, somos protectores, nuestro distintivo principal sería la cuestión de ser enseñables. ¿Se imaginan? ¿Será posible que parte del problema que tenemos hoy en día es que no estamos modelando esto y que en lugar de ser moldeables o enseñables, literalmente estamos actuando con autonomía? Que estamos actuando como si ya todos lo sabemos. Entonces, ahí es porque está hablando de esa persistencia. Dijimos el día de ayer, vamos a la que sigue, que eso es el antídoto al versículo 13. Ve al versículo 13, hermano, porque dijimos que el problema en el 13 era ¿qué cosa? Que había hombres, dígalo, hombres malos e impostores, ¿sí?
Y otra vez, aquellos que iban a estar engañando y van a ir de mal en peor, engañando y siendo engañados. Concluimos el día de ayer con esto, de que la cuestión, vea la que sigue, de la cuestión de perseverar es el producto de el Dios que escoge preservar. Perseverar es el producto del Dios que escoge preservar. Entonces, regresen conmigo a Génesis capítulo 15. En Génesis capítulo 15 encontramos otra vez esa experiencia, ese sueño, esa visión de Abraham, el cual es llamado a confiar. ¿Cómo es que Abraham es considerado justo? Que le fue contado por justicia. ¿Qué es lo que hizo? Le creyó. Entonces, escuchen lo que voy a decir. Ahí está la condición del pacto incondicional. No existe, por favor escuchen, no existe tal cosa como amor incondicional. No existe amor incondicional. Esta es la razón. Porque amor incondicional lo traducimos como relación incondicional. Para ser salvo hay una condición. Hay que creer, ¿no es cierto? Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu... ¿Qué es lo que va a pasar? Serás salvo. ¿Qué estoy diciendo? Todo lo que estoy diciendo es de que esta experiencia de el preservar, Josué terminando la carrera diciendo que 110 años viendo desde un espejo retrovisor, literalmente pasando la batuta a la siguiente generación, él ha perseverado simplemente porque Dios lo ha preservado. Sí, siguiente versículo, versículo 10, vamos a lo que sigue. Pero tú has seguido, una vez más, aquí está esa perseverancia en acción. Tú has seguido, ¿qué es lo que ha seguido Timoteo? Otra vez, bajo la tutela del apóstol Pablo, entre paréntesis, como varones, vean lo que voy a decir. Hijos se someten a los padres, la esposa se somete al marido y el marido se somete a la iglesia. Es Dios, pero el representante de Dios en la tierra es la iglesia. Entonces, para mí es bien difícil que nuestras hijas o nietas tengan novios que no se han sometido a la iglesia. Es muy difícil para mí eso, porque hablar de que se somete a Dios, Dios es un ser espiritual, ¿me explico? Es un espíritu. Entonces, para mí se me hace injusto que el hijo o los hijos se sometan a dos seres imperfectos que son los padres, la esposa se somete a un ser muy imperfecto que eres tú y que soy yo como varones, y luego de repente tú y yo somos nada más sometidos a Dios. ¿Qué significa eso? Es muy subjetivo, ¿no es cierto? Yo argumentaría que la sujeción del hombre es a la iglesia. Ahora, aquí está el comercial y la pregunta. La pregunta es si nuestras iglesias tienen sistemas que invitan, que enseñan, que modelan esa sumisión. Cuando hablo de sistemas, estoy hablando del gobierno de la iglesia, la manera en que como pastores modelamos esto y estamos siendo discipulados, y especialmente en esto, porque hablando de pastores, en cuestión de la predicación, por eso que la predicación tiene que estar basada o tiene que estar sujeta a la predicación de los apóstoles. La predicación apostólica es lo que gobierna la predicación del pastor hoy en día. Y digo la predicación apostólica, pero estoy hablando del consejo de toda la Biblia, ¿me explico? No podemos seguir siendo pastores que simplemente hablemos de la necesidad de cambiar, de ideas de cambio, de cosas de cómo salgamos adelante en un aniversario como es el de hoy, de este evento trascendental. Tenemos que ser hombres que nuestra predicación sea la que refleje cómo estoy sometido ¿a qué cosa? A la palabra de Cristo. Entonces, todo esto, otra vez, él está diciendo, pero tú has seguido, ¿qué cosa? Mi enseñanza, léalo conmigo, mi enseñanza, ¿qué más? Has seguido mi conducta, has seguido mi propósito, has seguido mi fe, has seguido mi amor y mi... O sea, entonces, Pablo lo que está haciendo, algo similar a lo de Josué, está repasando lo que Josué invirtió por 110 años, discipulando, invirtiendo, pastoreando, mentoreando. ¿Sí me explico? A esta generación está por terminar la carrera, Pablo está por ser entregado también y está recordando, porque recuerden que le va a decir a Timoteo, así como Dios me llamó a mí, yo te llamo a ti para que tú llames a otros hombres. ¿Para qué? Para que este evangelio continúe. Entonces, vean cómo está llevando ese proceso. Versículo 11. Continúa la lista, ¿sí? Tú has, otra vez, la palabra es has seguido, tú has seguido mis persecuciones, tú has seguido mis sufrimientos, tú has visto cómo los que me ocurrieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Vean esto. Y él hace esta exclamación, ¿qué persecuciones sufrí? Tú fuiste testigo de ello, Timoteo, y de todas ellas, ¿qué sucedió? Ese es el punto. De todas ellas, escuchen lo que voy a decir, de todas estas persecuciones severas, difíciles, confusas, cualquiera que sean, de todas ellas,
Mi responsabilidad no fue, dice el apóstol Pablo, mi responsabilidad no fue evadir las persecuciones. Mi responsabilidad fue, y eso es por eso que Pablo está terminando bien la carrera, es el punto de ver la vida desde el espejo retrovisor y acabar bien la carrera. Cuando pasé por esto, esto no fue el producto de self-inflicted. Fue el producto de ¿qué cosa? Versículo 12. Y en verdad, todos los que quieran, ¿qué cosa? Entonces, versículos previos, sufrimientos que tú has visto, es el producto de vivir, ¿qué cosa? Es el producto de unirme al plan redentor de Dios establecido desde antes de la fundación del mundo, que el Cristo que iba a ser la piedra angular, así como fue establecido, predestinado, literalmente elegido desde antes de la fundación del mundo, que Cristo sería el Mesías. Esa elección incluye que haya en la vida de Cristo este tipo de sufrimiento. Entonces, todos aquellos que nos unimos a Cristo con la esperanza de un día que el sepulcro sea abierto y seamos los que salgamos primero de entre los muertos, esa unión en resurrección tiene un preámbulo. ¿Cuál es? Unirnos a Él ¿en qué cosa? Entonces, la pila bautismal, la experiencia bautismal, que es el simbolismo de ¿qué? De unirnos primeramente a Él en muerte, sufrimiento, y cuando salimos nos uniremos en su resurrección. Y entre paréntesis, entre esa experiencia de ser sumergido y salir del agua, cuando salimos del agua no solamente salimos a una promesa de esa experiencia gloriosa que Cristo ya experimentó y que Él es el primero entre muchos o el primogénito entre muchos, pero es que salimos también a una familia. Por eso es que la iglesia, pensar en un cristiano sin iglesia es una contradicción de términos. Es una persona que piensa, un cristiano sin iglesia es alguien que dice, ok, esto es solamente para Cristo. A Él ya le sucedió la promesa de que así como iba a aplastar la cabeza de la serpiente, en el proceso iba a ser herido en el calcañar. Este es Cristo. Yo vine a Cristo para evitar esto. Entonces sucede septiembre 11, hace 20 años, la iglesia fue tomada por sorpresa con esto, porque la iglesia ha predicado un evangelio o una mentalidad de que esto simplemente es un evento histórico para Cristo. Él es el que sufre, Él es el siervo sufriente, Él es el varón de dolores, no nosotros. Porque si venimos a Cristo es para evitar ¿qué cosa? El sufrimiento. Ese es el evangelio de la prosperidad, ¿no es cierto? Es una corrupción de no entender que el apóstol Pablo está recordándole a Timoteo. La promesa no es que la iglesia en Éfeso va a tener un avivamiento, te va a aceptar, se van a multiplicar, van a plantar muchas iglesias. Acuérdense, en el libro de Apocalipsis se menciona esta iglesia de Éfeso. ¿Y cómo la describe? ¿Cómo describe? En otras palabras, me encantaría que este tipo de enseñanza, este tipo de mentoría, hablando de un pastor como Timoteo, hablando de un apóstol como Pablo, literalmente cambiaron el curso de las cosas. Todo lo que entendemos es que estos varones se mantuvieron firmes al llamado, no solamente de seguir a Cristo, pero entender y hablar que todo lo que me vino sucedió por vivir una vida piadosa. Versículo 13. Por lo tanto, siguiente versículo, entre tanto que llego. ¿Qué le dice? Eso es lo que quiero que hagas. Yo sé que quieres cambiar a la iglesia. Yo sé que quieres cambiar de iglesia. Y yo sé que no sabes qué hacer con el nieto. Yo sé que... ¿Me explico? Yo sé que está la amenaza. Yo sé que estás desanimado. Yo sé que no deberíamos estar aquí. Pero esto es lo que quiero que hagas. Quiero que te ocupes. Y otra vez, piensen conmigo. Doctrina, doxología, discipulado y disciplina. Por favor, Timoteo, no lo inviertas. Cuando invertimos ese orden... y en lugar de doctrina o palabra de Dios, iniciamos con estilo de vida, es cuando literalmente hacemos esto, y ahora se trata de mi experiencia, lo que pienso, mi potencial. ¿Recuerdan que hablamos de esto anoche? Pensar en mis ideas, quién me crió, quién fue mi pastor, lo que me hicieron o lo que espero hacer en esta iglesia. Entonces, no estamos en contra de cómo vivamos o cómo debemos de vivir, pero acuérdense, los sufrimientos de Pablo fueron el producto de una vida piadosa. Una vida piadosa es la vida que Cristo ha vivido y ha imputado, ha transferido a nuestras vidas. La vida de Cristo, su sufrimiento, su perfección, su obediencia ha sido transferida a nosotros, que es lo que ayuda o es lo que nos permite ver que Dios, otra vez, es el aval, se hace responsable de lo que sucede detrás de ello. De tal manera que Él simplemente dice, ocúpate de la lectura de las Escrituras, de la exhortación y de la enseñanza. 3 cosas que quiero que se lleven en esta mañana, rápidamente. 3 cosas con respecto a la Biblia. Vamos al que sigue. Ese es el trabajo de nosotros en cuestión de la Biblia. El trabajo de nosotros es leerla.
El leer. Y cuando hablo de leer la Biblia, puse ahí la palabra indicativo, porque indicativo está hablando de algo del pasado. La leemos desde la perspectiva de lo que Dios ha hecho. No la leemos desde la perspectiva de lo que necesito hacer cuando leo la Biblia. No es lo que necesito hacer con el hijo, con el desempleo, con COVID. O sea, la cuestión de mi obediencia es esta. Es esta. Pero ven que está al final. Entonces, cuando hablamos de ocúpate de las Escrituras, tenemos que asegurarnos que construimos esos modelos, esos patrones, esos hábitos que cuando la leemos estamos buscando no lo que yo hice, hago o deseo hacer. Regresen conmigo a Génesis capítulo 15. ¿Quién caminó a través de la sangre? No fue Abraham, fue Dios. Entonces el pacto está basado ¿en quién? En mí mismo, dice el Señor. Entonces, tenemos que leer la Biblia desde lo que Dios ya hizo. Leer la Biblia desde el cumplimiento de ella. Hablar de la Biblia donde Cristo es literalmente la expresión de ella. Menciono todo esto porque lo que nos lleva a hacer, y aquí es donde entra nuestra responsabilidad ahora, es que somos responsables de explicarla. Tenemos que ayudar a la gente a llegar al punto de lo que se le llama el aha moment. No es suficiente simplemente, y eso de leer o indicativo es lo que yo llamaría doctrina. O sea, tenemos que iniciar con el texto. Recuerdan que anoche dijimos, el texto determina el sermón, no a la inversa. Porque si el sermón determina el texto, es el tipo de acercamiento a la Biblia que quieres empezar con la aplicación. Darle a los jóvenes algunos pasos de cómo lidiar con la tentación sexual. Hablar a la mamá soltera qué hacer ahora que se quedó sola. Ok, otra vez, hay suficiente material e indicaciones y mandatos de qué hacer. Pero nunca iniciamos aquí la enseñanza de la Biblia. Siempre la iniciamos con lo que Dios hizo, no con lo que la iglesia necesita hacer. Entonces, la explicación es simplemente tomar ese tiempo, llevar a cabo la tarea de poder otra vez explicar esto. ¿Sí está claro esto, hermanos? Yo quisiera rápidamente que me dijeran, ¿sí? ¿No? ¿Preguntas, comentarios? Háblenme tantito. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que invertir esto es bien cómodo y fácil? ¿Se dan cuenta que la vida está llena de tantos sucesos, preocupaciones, que típicamente la persona promedio que se acerca a la Biblia se acerca para saber qué hacer con su vida o con la vida de alguien más? E inclusive, voy a otra vez, eso suena bastante prejuicioso, pero típicamente las gentes los domingos escogen iglesias que sus sermones les digan qué hacer con su vida. Y no estoy en contra. Hay que llegar a esto, ¿verdad? Hay que llegar a la aplicación. Pero la aplicación de la palabra de Dios está basado exclusivamente en lo que Dios ya hizo. Somos responsables de explicarla. Si no la explicamos y no la aplicamos, vean lo que voy a decir, si no la explicamos y no la aplicamos y estamos llenos nada más de doctrina, potencialmente caemos en un fariseísmo, en una altivez o supremacía de que a mí nunca me va a pasar, de que si ustedes supieran lo que yo sé, ustedes vivirían como yo. O sea, ¿sí ven esa disyuntiva? No podemos hacer eso. Ok, aquí está el punto. Próximo, avanzamos, hermano. Uno más. El punto es este. La recomendación es estudiar o predicar a través de libros de la Biblia. Esa es la recomendación. Por diferentes razones, pero una de ellas es que cuando predicas o estudias libros de la Biblia, en lugar de, y otra vez, no se ofendan con lo que voy a decir, yo en lo personal no recomiendo leer la Biblia a través de un año. ¿Ya ven que hay calendarios para leerla? Yo no lo recomiendo personalmente. Si lo hacen está bien, no hay ningún problema. Si lo están haciendo como iglesia, no hay ningún problema, está bien. Pero esta es la razón, porque es mucha la información, número uno. Y leer algo así, 3, 4, 5 capítulos por día, no te da tiempo de lidiar con el texto, sino que lo estás leyendo rápidamente. Ok, todo esto lo menciono porque el leer a través de libros de la Biblia me da la oportunidad de enfocarme en el texto primeramente, de lidiar con el texto, con el contexto, con la situación, con lo que el autor original entendió, dijo, implicó, sus destinatarios originales, a quién le escribió todo eso. Vamos a la que sigue, hermanos, y esa es la razón, porque eso lo que nos va a ayudar es permitir que la palabra, el texto, sea el motor de arranque. Entonces, traduzcan eso con lo que acabo de decir con septiembre 11 de hace 20 años. Hace 20 años, lo que sucedió, que fue trascendental en el mundo ideal, buscábamos, deseábamos una iglesia, la iglesia de Cristo, que entendiera que el propósito no era evitar ataque terrorista, era saber dar una defensa
del ataque terrorista. ¿Ven la diferencia? Es más, si cuando el motor de arranque es el texto, no importa lo que venga, podemos decir lo que Pablo dijo. Lo dije ayer en Filipenses capítulo 1. Para mí el vivir es y el morir es. Entonces Pablo lo que tiene es que el texto determina lo que es la vida y el texto determina lo que es la muerte. Para mí el vivir es una persona y el morir es la misma persona en su totalidad, porque eso es lo que dice el texto, no mi experiencia. Sí, en la experiencia de Pablo, ¿dónde está él? Filipenses es una carta, no solamente es una carta de prisión, está tras las rejas. Entonces, basado en la circunstancia, Filipenses no tiene sentido. En otras palabras, si estás haciendo una conferencia de pastores en este tiempo, Pablo no es un buen candidato de traerlo como conferencista, porque no está modelando lo que está diciendo. Porque ¿dónde está Pablo? No está en una iglesia creciente, no está en una experiencia donde está fructificando la cosa, ¿me explico? Está tras las rejas. Entonces, por eso es que no basamos la enseñanza o la predicación en la experiencia que tenemos, en mi fidelidad o continuidad. Regreso a Génesis capítulo 15. En Génesis capítulo 15, el pacto de Dios con Abraham me recuerda que si somos salvos es por Cristo y si nos mantenemos siendo salvos es también por Cristo. Lo que sigue, hermano, la que sigue, la predicación o la enseñanza tiene que estar saturada ¿de qué cosa? No hay otra manera de hacer. Esto implica varias cosas. Vamos a la que sigue, varias cosas. Número 1, no podemos seguir usando la Biblia como un springboard, un trampolín, ¿sí? Eso es lo que hacemos muchas veces con la palabra de Dios. Simplemente agarramos la Biblia, leemos un pasaje y de ahí nos lanzamos a decir, bueno, esto es lo que significa para mí. O la clásica, estamos en un estudio bíblico y decimos, ok, ¿qué significa para ti esto? ¿Qué piensas que dice la Biblia? Y en tu caso, me explico, empezamos a hacer preguntas. Y yo no estoy en contra de eso. Bueno, sí lo estoy, pero ahorita digo que no estoy. Aunque sí lo estoy. Pero el punto aquí es de que no podemos hacer eso porque la autoridad no está en lo que yo pienso de la Biblia. La autoridad está en lo que Cristo piensa de la Biblia. Porque Él es la palabra de Dios hecha carne. Él es el cumplimiento de la Biblia, ¿no es cierto? O sea, nosotros leemos la Biblia a través de la persona de Cristo. No sé si está claro. No es más, nuestra teología y doctrina tiene que ser a través del carácter de Cristo. Por eso es que Cristo vivió, ¿cuántos años en la tierra? 33 años. Porque su vida es el filtro de cómo nos acercamos a la palabra. Entonces, no podemos seguir haciendo esto. En la mañana decir, hermanos, abran sus Biblias y el sermón, no echamos mentiras. Simplemente no tiene nada que ver con qué cosa. Con el texto. ¿Verdad? Ese es el problema. La escuela dominical, no echamos mentiras. Todo lo que dijimos es verdad. Simplemente no está conectado con la tablita. Con lo que usamos simplemente para brincar. Número 2, lo que no podemos seguir haciendo, vean lo que sigue aquí, es usar la Biblia como sillones de patio. Porque eso lo usamos nada más a veces, ¿no es cierto? No todo el tiempo estamos afuera, sobre todo con el calorón que hace aquí en Texas. Y menciono eso porque es lo que hacemos con la Biblia. O sea, de repente en el sermón la mencionamos. Pero, otra vez, no estamos mintiendo. Las predicaciones que damos no estamos mintiendo, simplemente no estamos literalmente siendo fieles al texto. Lo que deseamos es esto, esta es la última, esto es lo que deseamos. Literalmente la meta es sumergirnos a ¿qué cosa? No a la situación, no a la condición, no a lo que entendemos, no a la experiencia propia. Necesitamos sumergirnos en el texto, en la palabra. De tal manera que, vamos a la que sigue, hermano. La meta es empaparnos de la palabra de Dios. ¿Cómo hacemos esto? La que sigue, lo hacemos con esta disciplina. Una vez más, esta es la disciplina. Una vez más, vamos a la que sigue, hermano. Empezamos leyéndola, empezamos con lo que Dios ya hizo. ¿Sí? La explicamos, lo que Dios dijo, lo explicamos. Ese es el privilegio que tenemos como comunicadores o como maestros de la Biblia. Tenemos la oportunidad de explicarlo. Entre paréntesis, esto de explicación es mucho más fácil y en lo personal, se los digo, motivo de oración, ha sido una transición para mí después de 30 años de estar pastoreando la iglesia local, estar predicando en iglesias diferentes cada domingo, porque esto que está aquí es mucho más fácil hacerlo en un contexto de relaciones, de discipulado, de familia, de hijos, de esposa, con esposo. Esto, la explicación. Y menciono esto porque como pastor, cuando pastoreas una iglesia, tienes la oportunidad de construir esas relaciones. Ahora para mí es un poquito difícil porque estamos en una iglesia diferente cada domingo. Entonces, estamos hablando la Biblia y la explicamos, pero para mí ha sido difícil porque no tengo la relación con la gente. No los conozco y muchos de ellos no los vuelvo a ver.
Pero obviamente eso no va a detener para hacer el trabajo. Y lo último es, ¿qué cosa? Somos responsables de literalmente aplicarlo. Por lo tanto, vamos a la que sigue. ¿Sí? El punto es la enseñanza de esa doctrina, lo cual implica que el indicativo o el texto escoge a quién. Porque, ¿qué sería la inversa? ¿Qué sería la inversa? La inversa es, sucede el ataque terrorista, un evento trascendental, la gente tiene preguntas, está confundida, la generación, hay inseguridad que va a suceder, y todo lo que hacemos es que la situación es lo que me hace escoger el texto. Y lo que queremos hacer y construir esto como un hábito es que el texto me escoge a mí. El texto determina lo que yo voy a predicar, no yo determino lo que voy a predicar. ¿Está claro eso, hermanos? Háblenme. ¿Sí? O sea, eso es parte de lo que estamos hablando del punto para hacer esto. Por lo tanto, aquí es el punto. Vamos a la que sigue. ¿Sí? Esto es saludable para ambas audiencias, hablando de lo que hay en la iglesia potencialmente, creyentes y no creyentes todavía. No le estoy llamando inconversos o incircuncisos o gente, es simplemente que todavía no aceptan a Cristo. Pero ambos esperan que en la predicación lidiemos con el texto, no nada más con recomendaciones o con sugerencias o con algo innovador. ¿Me explico? Tiene que ser el texto. El que sigue es aquello que es guiado por ¿qué cosa? Tiene que ser guiado por aplicación. Y cuando hablamos de aplicación, por favor escuchen esto, porque acuérdense, estamos leyendo, estamos explicando y estamos aplicando. ¿Sí captamos ese paso? Son tres cosas. Leímos el texto, lidiamos con el texto, lo explicamos y lo, ¿qué cosa? Aplicamos. Entonces, la aplicación del estudio bíblico personal, colectivo, predicación, enseñanza, es aquello que es guiado, es su motor de arranque, es la centralidad de la persona de Cristo. Por favor, no pierdan esto. Esto es extremadamente importante. Cuando hablamos de aplicar el texto, dar la aplicación en el sermón, se trata de entender que la salvación del hombre es por obras. Son las obras de Cristo. Porque importante y trascendental que es el sacrificio de Cristo y su muerte expiatoria en una cruz, de igual importancia es su vida. No es más. Importante que es la muerte de Cristo. Sin la muerte de Cristo no hay salvación, no hay perdón de pecados. Pero gente perdonada no va al cielo. Es gente justificada. Y lo que justifica al hombre es la vida de Cristo. La vida de Cristo porque por 33 años su vida, su perfección, su obediencia, sus, ¿qué cosa? Obras de 33 años. Eso es lo que Cristo, así como ese viernes, nosotros le transferimos, le imputamos, le acreditamos nuestro pecado. El que no conoció pecado por nosotros, se hizo pecado. ¿Ven esto? Sí, esa experiencia del viernes, el domingo es la misma experiencia en reversa. Y lo que Él nos transfiere es literalmente su justicia, su estilo de vida, su mentalidad, su sentir, su hablar, su pensar. Entonces, literalmente lo que somos en Cristo, somos el producto de dos transacciones legales, dos procesos donde se imputa o se transfiere esta experiencia. Todo esto lo menciono porque eso es lo que guía la aplicación. La aplicación del pasaje es simplemente la centralidad de una persona. La aplicación del pasaje no es decirle a los jóvenes qué hacer ahora que van al colegio. Todo eso es importante y hay que decirles, pero está basado en la vida de una sola persona, no en la vida del joven, no en la vida del divorciado, no en la vida del anciano. Está basado en la vida de ¿quién? En la vida que Cristo vivió por 33 años y que esa vida, una vez más, escuchen, esa vida ha sido ¿qué cosa? Transferida, imputada. Cuando pienso en las parábolas de Mateo 25, las vírgenes sabias e insensatas, parábolas de los talentos, esas parábolas en mi mente no puedo evitar, pero tengo la impresión que está hablando de cristianos que cuando lleguemos al cielo, las cuentas que nos van a pedir no van a ser cuentas para entrar al cielo. Va a ser cuentas de la mayordomía, de las obras de Cristo que existen en nosotros y no supimos qué hacer con ellas. Porque literalmente pensamos que la salvación es aceptar a Cristo, confesar mi pecado y echarle muchas ganas donde mis obras ya no sean como las que vivía anteriormente. Y mi testimonio cambie y ahora trate bien a mi esposa, ahora sea fiel en diezmar, ahora no resbale. ¿Me explico? ¿Ven lo que está pasando? ¿Ven el moralismo de lo que estamos hablando?
Es exactamente lo que Josué está advirtiendo a esta gente. Decidan a quién van a servir, decidan en quién van a poner su confianza. El apóstol Pablo a Timoteo está diciendo, persiste. ¿Persiste en qué cosa? No en ser un buen pastor, persiste en ser pastoreado por el pastor de los pastores. Persiste en depender en la dependencia de Cristo. Persiste en ser fiel porque Cristo ha sido fiel hasta la muerte. Entonces, ¿qué es el punto? El punto es que las obras de Cristo es la aplicación del sermón. Es la exaltación de la persona de Cristo. Es que al final de la conversación de un domingo la gente no diga, oh, ahora sí, te aseguro, estábamos por divorciarnos, pero no nos divorciamos. No. Es entender y decir, ok, ahora sí veo con claridad la persona de Cristo. Y cuando veo con claridad la persona de Cristo, veo mis faltas, veo la necesidad de perdón, veo la necesidad de acercarme al Señor, veo la convicción de lo que estoy viviendo. Por lo tanto, aquí lo que sigue, esto lo que hace es que da autoridad al mensaje, porque otra vez lo que Dios hizo, que es el indicativo, determina lo que la iglesia tiene que hacer. Una vez más, lo que Dios hizo determina lo que tiene que hacer la iglesia. Una vez más, lo que Dios hizo determina lo que tiene que hacer la iglesia. Otra vez, lo que Dios hizo determina lo que tiene que hacer la iglesia. ¿Claro con eso? Lo que Dios hizo, lo que Cristo hizo, sus 33 años, determina lo que tenemos que hacer en nuestra juventud, en nuestra vida media, padres, abuelos. Cristo lo determina, de tal manera que, otra vez, lo que sigue, hermano, amplifica la percepción de la Biblia, de tal manera que como predicador entiendo que yo estoy en ventas, ¿él está en qué cosa? Él es el gerente. Yo sé, porque muchas veces predicamos nuestras ideas, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que nos pasó, y todos son puros testimonios, pero nunca predicamos realmente lo que el gerente dijo. Actuamos como si el sermón es mío. Son mis ideas. No. La que sigue está centrada en ¿qué? En lugar de él. Por lo tanto, sus pensamientos, el indicativo, me da la habilidad de ser creativo. El que sigue, hermanos, la riqueza está en el contenido, a través de libros de la Biblia. Otra vez, enfatizamos la persona y la obra de Cristo. La que sigue, hermano, moldea al mensajero, de tal manera que en la predicación, aun cuando la cosa está difícil y aun cuando literalmente no sé si voy a continuar como pastor, en la predicación, en la enseñanza, no es algo que tengo, es algo que puedo. Es un privilegio. Yo sé que la gente no oye, yo sé que la cosa está difícil, yo sé que la situación es bastante difícil. Por lo tanto, la que sigue, esto discipula a la iglesia, donde entendemos que este es el antídoto a la analfabetización bíblica que hay, y eso ayuda, la que sigue, hermano, a ser una iglesia responsable que se autoalimenta de una manera que influye la corporalidad de la vida del cristiano. Mi hermano Rolando está por venir ahorita, pero antes de que le pasemos el tiempo a él y pasemos un tiempo de alabanza. Pastor, ¿vamos a tener alabanza? ¿Sí? ¿No? Ok. Queremos tener un poquito de tiempo de alabanza, queremos que se paren, que agarren un poquito de café antes de hacer eso. Yo simplemente quiero agradecerles y de alguna manera que eso se convierta en una oportunidad de dialogar, de hablar de esto, de profundizarnos en esto. Yo sé que es bastante la información, han escuchado de mi hermano Pablo, de Rolando están por escuchar, en fin, es bastante la información, ¿verdad? Entonces necesitamos procesar esto, digerir todo esto, pero es aquí donde como iglesias, como varones, busquemos esa comunidad, ese pastoreo mutuo, ese mentoreo, ese discipulado mutuo, donde aprendamos a caminar y de alguna manera que el Señor en su misericordia nos permita llegar a ese punto como la vida de Josué, de poder hablar a una generación que tal vez no quiere escuchar, pero una generación que necesita ser recordada. Que en mi casa, mi persona, serviremos al Dios de la Biblia, ¿no es cierto?